Pero más maravilloso aún resultaban los templos y los palacios, así como los jardines establecidos por el antiguo rey Sokar. Había multitud de palacios, el más modesto de los cuales era más formidable de que cualquiera de los Tara o Yarnek o Calaterón. Tan altos eran que, encontrándose en su interior, uno podía creer que encontraba cielo abierto, aunque cuando se iluminaba con antorchas impregnadas por el aceite de Dotur, sus muros mostraban inmensos frescos de reyes y ejércitos, de una magnificencia tal que elevaban el espíritu al tiempo que atemorizaban a quienes lo contemplaban. Multitud eran las columnas de los palacios, todas de mármol veteado y talladas con motivos de belleza sin par, y en la mayoría de los palacios los suelos se encontraban cubiertos por mosaicos de berilo y lapislázuli y sardonice y rubí y otros materiales selectos, también distribuidos que el visitante podía creerse paseando por lechos de las más raras flores, y habían asimismo fuentes de que fuentes que derramaban aguas perfumadas alrededor mediante surtidos diseñados con habilidosa artesanía, opacando a todos sus rivales. Alzaba el palacio de los reyes de Mnar y tierras adyacentes. Sobre los agazapados leones de oro reposaban el trono, muchos peldaños por encima del suelo resplandeciente, y había sido tallado en una única pieza de marfil. Aunque ningún hombre vivo conocía de dónde pudiera proceder algo tan inmenso, en ese palacio también había innumerables galerías y muchos anfiteatros donde leones y hombres y elefantes combatían para entretenimiento de los reyes. En ocasiones se inundaban los anfiteatros con aguas canalizadas desde el lago a través de poderosos acueductos, y entonces se libraban impresionantes combates navales o luchas de nadadores contra mortíferos seres acuáticos. Altos y asombrosos resultaban los 17 templos en torre de Sarnath, edificados con una piedra de reflejos multicolores desconocida en cualquier otra parte. Un buen millar de codos medía el mayor de todos. Allí donde habitaba el sumo sacerdote, entre una magnificencia apenas superada por la del rey, abajo había salones tan amplios y espléndidos como la de los palacios, donde se agolpaban las muchedumbres y adoraban a Sor Calar y Tamash y Lobón, los dioses mayores de Sarnath, cuyos relicarios envueltos en humo de incienso eran semejantes a tronos de monarca. Las imágenes de Sor Calán y Tamash y Lobón no eran como las demás estatuas de dioses, ya que resultaban tan vívidas y que uno podría jurar que los propios y agraciados dioses barbudos ocupaban sus tronos de marfil, y a través de interminables escaleras de brillante circonio se llamaba al aposento de la cima, desde donde el sumo sacerdote divisaba de día sobre la ciudad y las llanuras y el lago, y de noche la críptica luna y las estrellas más brillantes y los planetas, así como sus reflejos en el lago. Allí tenían lugar los más antiguos y secretos ritos en execración de Bokrug, el lagarto acuático, y allí reposaba el altar de Crisolito, exhibiendo la maldición garabateada por Taran Ish. Maravillosos asimismo resultaban los jardines edificados por el antiguo rey Sokar, ocupaban el centro de Sarnath y cubriendo un gran espacio y circulados por un alto muro, y se encontraban cubiertos por un poderoso domo de cristal, a través del cual brillaban el sol y la luna y las estrellas y los planetas cuando estaban despejados, y de ellas se colgaban refulgentes imágenes del sol y la luna y las estrellas y los planetas cuando estaban nublando. En verano los jardines se refrescaban mediante aromáticas brisas frescas, habilidosamente incitadas mediante ventiladores, y en vano se caldeaban a través de fuegos ocultos, por lo que en dichos jardines siempre reinaba la primavera. La primera pequeñas corrientes corrían sobre guijarros claros, surcando prados verdes y jardines multicolores, y multitud de puentes los salvaban de uno a otro lado. Muchos eran las cascadas a lo largo de sus cursos, y muchos igualmente los estanques, cuajados de lirios en los que se expandían. Sobre corrientes y estanques bogaban blancos cisnes, al tiempo que la música de aves exóticas repicaba al compás del canto de las aguas. Macizos verdes nacían en ordenadas terrazas, adornados aquí y allá
y allá con emparrados y amables arriates y asientos y blancos de mármol y porfido, y había innumerables capillas y templetes en donde uno podía descansar o rezar a los dioses menores. Cada año tenía lugar en Sarnath la fiesta de la destrucción de It, y en esa ocasión se derrochaban el vino, las canciones, la danza y todo tipo de festejos. Se rendían grandes honores a los espectros de aquellos que aniquilaron a los seres de extraña antigüedad, y la memoria de estos y sus viejos dioses resultaba mancillada por bailarines por bailarines y músicos coronados con rosas procedentes de los jardines de Socar, y los reyes avisoraban sobre el lago y maldecían los huesos de las muertes de los muertos que descansaban en sus honduras. En un principio los sumos sacerdotes no participaban de tales festejos, ya que contrataban a otros extrañas historias de cómo el ídolo verde Mar se había esfumado, y de cómo Taran Ish había muerto de miedo, no sin antes dejar un aviso, y se comentaba que a veces desde su alba torre se divisaban luces bajo las aguas del lago, pero con innumerables años fueron transcurriendo sin que sucediera calamidad alguna. Incluso los sacerdotes rieron y maldijeron y tomaron parte en aquellas orgías multitudinarias. Además, no se había ellos mismos realizado a menudo en su alta torre el inconcebible antiguo rito de execración de Bokrug, el lagarto acuático, y 1 millar de años de riqueza y gozos transcurrieron sobre Sarnath, maravilla del mundo y orgullo de toda la humanidad. Magníficamente, más allá de toda imaginación, resultó la fiesta del milenio de la destrucción de Id. Por espacio de 1 década se habló en la tierra de Emnar sobre ella, y al avecinarse la noche acudieron a Sarnath en caballos y camellos y elefantes, hombres de Tra, Yarnek y Cadaterón, y de todas las ciudades de Emnar y de las tierras de aún más allá. Los pabellones de los principales y las tiendas de los viajeros alzaron entre todos los marmoreos muros en aquella señalada noche, y por toda la ribera resonaban los cánticos de alegres celebrantes. En su sala de banquetes se reclinaba Nargis el rey, cantando viños añejos de las bodegas de la conquista de Nard, rodeando de nobles, alegres y diligentes esclavos. Se habían degustado multitud de platos durante esa fiesta: pavos reales de las islas de Nariel, en el Océano Medio, cabras jóvenes de las lejanas colinas de Implan, pies de camello del desierto nárico, nueces y especies de los plantíos sidarianos, y perlas de marítimo emtal, disueltas en el vinagre de Tran. Había salsas en número incalculable, preparados para los mejores cocineros de toda Emnar y aptas para todos los paladares, pero el manjar más apreciado lo constituían los grandes peces del lago, de gran envergadura y servidos sobre fuentes de oro adornadas con rubíes y diamantes, mientras el rey y sus nobles festejaban en el palacio y contemplaban los platos cumbre que guardaban en sus fuentes de oro. Otros celebraban en otra parte. En la torre del gran templo los sacerdotes se entregaban a la diversión, y en los pabellones extramuros los principales de tierras vecinas festejaban a su vez. Y aconteció que fue el sumo sacerdote Genai Khan quien primero advirtió la sombra que descendía de la gibosa luna hacia el lago, y la espeluznante niebla verde que surgía del lago para juntarse con la luna y envolver con siniestra neblina las torres y cúpulas de la docena Sarnath. Luego, quienes estaban en las torres y al otro lado de los muros avistaron extrañas luces en las aguas, y vieron que la roca gris Acurión, que se alzaba junto a la orilla, estaba casi sumergida, y el miedo prendió difusa aunque velozmente, de forma que el príncipe de Yarnek, el del lejano Rocol, demostraron y plegaron sus tiendas y pabellones y huyeron hacia el río. Ahí, aunque ellos mismos apenas entendían el porqué de aquella precipitada salida, en aquel momento próximo a sonar la medianoche, las puertas de bronce de Sarnath se abrieron y vomitaron una multitud enloquecida que cubrió la llanura, por lo que príncipes, visitantes y viajeros huyeron.
espantados ya que los rostros de esa multitud ostentaban la enloquecedora impresión de un inaguantable horror, y de sus bocas brotaban palabras tan terribles como que nadie se demoró en comprobar su verdad. Hombres de ojos enloquecidos por el miedo vociferaban haber mirado a la sala de rey a través de los ventanales, y que ya no resultaba posible ver las siluetas de Nargis Hey y sus nobles esclavos, sin tan solo una horda de indescriptibles seres verdes mudos, con ojos saltones y repulsivos labios fofos y curiosas orejas, seres que bailaban de forma espantosa, sosteniendo entre sus arpas fuentes doradas hermoseadas con rubíes y diamantes y conteniendo llamas terribles, y los príncipes y viajeros, mientras huían de la ciudad de la ciudad maldita de Sarnath, a los lomos de caballos y camellos y elefantes, volvieron la vista al lago del que brotaban las nieblas y vieron a la roca de Acurion se encontraba prácticamente sumergida. Por toda la tierra de Emnar y adyacentes corrieron historias de aquellos que habían escapado a Sarnath, y las caravanas ya no concurrieron más en la ciudad maldita, ni a sus metales preciosos. Tuvo que transcurrir mucho tiempo antes de que algún viajero fuera allá, y solo entonces los jóvenes valientes y aventureros de la lejana Falona se aventuraron a hacer el viaje. Jóvenes aventureros de pelo rubio y ojos azules, siempre sin parentesco alguno con los hombres de Amnar. De hecho, aquellos hombres acudieron al lago para contemplar Sarnath, pero aunque encontraron el gran lago tranquilo y la roca gris Acurion que se alzaba muy alta cerca de la orilla, no pudieron vislumbrar la maravilla del mundo y orgullo de toda la humanidad, donde antes alzaban muros de 300 codos y torres más altas. Ahora se encontraba solo orillas pantanosas, y donde antes moraban 50 millones de hombres, ahora tan solo se veían reptar al detestable lagarto verde de agua, ni las minas de metal precioso quedaban, ya que la maldición había caído sobre Sarnath. Pero medio oculto entre los juncos se descubrió un curioso ídolo de piedra verde, un ídolo sumamente antiguo, cubierto de algas y cincelado a semejante de Brokug, el gran lagarto acuático. Ese ídolo, instalado en el gran templo de Yarnek, fue un adelante adorado al resplandor de la luna gibosa en toda la tierra de Emnar. La nave blanca. Soy Basil Elton, guardián del faro de Punta Norte, que mi padre y mi abuelo vigilaron antes que yo. Lejos de la costa, la torre gris del faro se alzaba sobre rocas hundidas y cubierta de limo que brotaban al bajo de la madera y se vuelven invisibles cuando suben. Por delante de ese faro pasan desde hace un siglo las naves majestuosas de los 7 mares. En los tiempos de mi abuelo eran muchas, en los de mi padre no tantas. Hoy son tan pocas como a veces que siento inexplicablemente solo, como si fuese el último hombre de nuestro planeta. De lejanas cosas venían aquellas embarcaciones de blanco velamen, de lejanas costas de oriente, donde brillan cálidos soles y perburan dulces fragancias, tan extraños jardines y alegres templos. Los viejos capitanes del mar visitaban a menudo a mi abuelo y conservaban le conversaban de estas cosas, que él encontraba a su vez a mi padre y a mi padre a mí, en las largas noches de otoño, cuando el viento de este aullaba misterioso. Luego leí más cosas de estas y de otras muchas, en libros que me regalaron los hombres cuando aún era niño, y me entusiasmaba lo maravilloso, pero más prodigioso que el saber de los viejos y de los libros, en el saber secreto del océano azul, verde, gris, blanco o negro, tranquilo, agitado, montañoso. Ese océano nunca está en silencio. Toda mi vida lo he observado y escuchado, y lo conozco bien. Al principio solo me contaba sencillas historias de playas serenas, serenas y puertos minúsculos, pero con los años se volvió más antiguo y habló de otras cosas, de cosas más extrañas, más lejanas del espacio y del tiempo. A veces el atardecer, los grises vapores del horizonte se han abierto para otorgarme visiones fugaces de las rutas que hay más allá. Otras, por la noche, las profundas aguas del mar se han vuelto claras y fosforescentes, y me han permitido vislumbrar las rutas que hay debajo. Y estas visiones eran tanto de las rutas que existieron o pudieran existir, como de las que existen aún, porque el océano es más antiguo que las montañas, y
y transportan los recuerdos y los sueños del tiempo. La nave blanca solía venir del sur cuando había luna llena y se encontraba muy alta en el cielo. Venía del sur y se deslizaba serena y sigilosa sobre el mar. Ya estuviera en las aguas tranquilas o encrespadas, ya fuese el viento, el viento contrario o favorable, se deslizaba serena y silenciosa con su velamen distante y su larga extraña fila de remos. Rítmico movimiento. Una noche distinguida a un hombre en la cubierta muy atraviado y con barba, que parecía hacerme gestos para que embarcase con él rumbo a cosas desconocidas. Después lo vi muchas veces más, bajo la luna llena, haciéndome siempre los mismos gestos. La luna brillaba en todo su esplendor. La noche en que respondía a su llamado, recorrí el puente que los rayos de la luna dibujaban sobre las aguas. Hasta la nave blanca, el hombre que me había llamado pronunció unas palabras de bienvenida en una lengua suave que yo parecía conocer, y las horas se llevaron con las dulces canciones de los remeros mientras nos alejaban en silencio rumbo al sur misterioso que aquella luna llena y tierna doraba con su resplandor, y cuando amaneció el día sonrosado y luminoso contemplé el verde litoral de unas tierras lejanas, hermosas, radiantes, desconocidas para mí. Desde el mar se elevaban orgullosas terrazas de verde, salpicadas de árboles entre los que asomaban aquí y allá los centelleantes tejados y las blancas columnas de unos templos extraños. Cuando nos aproximábamos a la costa exuberante, el hombre bárbaro habló de esa tierra, la tierra de Sar, donde moran los sueños y pensamientos bellos que visitan a los hombres una vez y luego son olvidados. Y cuando me volvía una vez más a contemplar las terrazas, evidencié que era cierto lo que decía, pues entre las visiones que tenía ante mí había muchas cosas que yo había vislumbrado entre la neblina que se entre la neblina que se extiende más allá del horizonte, y en las profundidades fosforescentes del océano había también formas y fantasías más espléndidas que ninguna de cuantas yo había conocido, visiones de jóvenes poetas que murieron en la indigencia, pero antes de que el mundo supiese lo que ellos habían visto y soñado. Pero no colocamos el pie en los prados inclinados de Sar, pues se dice que aquel que se atreva a hollarlos quizás no regrese jamás a su costa natal. Cuando la nave blanca se alejaba en silencio de Sar y de sus razas pobladas de templos divisados en el lejano horizonte, las aguas de una importante ciudad, y me dijo el nombre y me dijo el hombre barbado: aquella es Talarión, la ciudad de las mil maravillas, donde moran todos aquellos misterios que el hombre ha intentado vanamente desentrañar. Miré otra vez desde más cerca y vi que era la mayor ciudad de cuantas yo había conocido o soñado. Las agujas de sus templos se perdían en el cielo, de forma que nadie alcanzaba a ver sus extremos. Y mucho más allá del horizonte se extendían las murallas grises y terribles, por encima de los cuales asomaban tan solo algunos tejados misteriosos y siniestros, ornados con ricos frisos y atractivas esculturas. Abrigué un deseo ferviente de entrar en esa ciudad fascinante y repelente a la vez, y supliqué al hombre barbado que me desembarcase en el muelle junto a la enorme puerta esculpida de Acariel, pero se negó con cordialidad y satisfacer mi deseo, diciendo: muchos son los que han entrado a Talarión, la ciudad de los mil maravillas, pero ninguno ha vuelto. Por ello pululan tan solo demonios y locas entidades que ya no son humanas, y sus calles están blancas con los huesos de los que han visto el espectro de la que reina sobre la ciudad. Así la nave blanca reprendió su viaje, dejando atrás las las murallas de Talarión, y durante muchos días siguió a un pájaro que volaba hacia el sur, cuyo brillante plumaje contenía
contenía con el cielo del que había brotado. Después llegamos a una costa plácida y riente, donde abundaban las flores de todos los matices y en la que hasta donde alcanzaba la vista, encantadoras árboles y radiantes senadores se caldeaban bajo un sol meridiano, de unos emparrados que no llegábamos a ver, surgían canciones y fragmentos de lírica, armonías salpicados de risas ligeras, tan deliciosas que exhorté a los remeros que se esforzasen aún más. En mis ansias por llegar a aquel lugar, el hombre barbado no dijo nada, pero me miró largamente mientras nos acercábamos a la orilla rodeando de lirios. De repente sopló un viento por encima de los prados floridos y los bosques frondosos, y trajo una fragancia que me hizo temblar. Pero aumentó el viento y la atmósfera se llenó de hedor a muerte, a corrupción, a ciudades asoladas por la peste y a cementerios exhumados. Y mientras nos alejábamos desesperadamente de aquella costa maldita, el hombre barbado habló al fin y dijo: es Etsura, el país de los placeres inalcanzados. Así, una vez más, la nave blanca persiguió el pájaro del cielo por mares aventurosos y cálidos, impulsada por brisas fragrantes y acariciadoras. Navegamos día tras día y noche tras noche, cuando brotó la luna llena, dulce como aquella noche lejana en que abandonamos mi tierra natal. Oímos las suaves canciones de los remeros y al fin anclamos a la luz de la luna en el puerto de Sonanil, que está protegido por los promotorios gemelos de cristal que emergen del mar y se unen creando un arco esplendoroso. Era el país de la fantasía, y bajamos a la costa verdeante por un puente dorado que tendieron los rayos de la luna. En el país de Sonanil no existe el tiempo ni el espacio, el sufrimiento ni la muerte. Allí habita durante muchos evos. Verdes son los árboles y los pastos, vivas y fragmentos las flores azules y musicales, los arroyos claros, los arroyos claras y frescas de fuente majestuosas imponentes, los templos y castillos y ciudades de zona Nil. No hay fronteras en esas tierras, pues más allá de cada hermosa perspectiva se alza otra más bella. Por los campos, por las espléndidas ciudades, andan las gentes felices y a su antojo, todas ellas dotadas de una gracia sin merma y de una dicha inmaculada. Durante los evos en que habité en esta tierra, deambulé feliz por jardines donde asomaba singulares pagodas entre gratos macizos de arbustos, y donde los blancos poseos están rodeados de flores delicadas. Subí a lo alto de onduladas colinas, desde cuyas cimas pude admirar encantadores y bellos panoramas, con pueblos apiñados y cobijados en el regazo de valles verdeantes, y ciudades de doradas y gigantescas cúpulas brillantes en el horizonte infinitamente lejano. Y bajo la luz de la luna contemplé el mar centellante, las montañas de cristal y el puerto apacible en el que continuaban anclada la nave blanca. Una noche del memorable año de Tarp, recordaba, y contra la luna llena llena la situación del pájaro celestial que me llamaba, y sentí las primeras agitaciones de inquietud. Entonces hablé con el hombre barbado y le referí mis nuevas aspiraciones a partir hacia la remota Calturia, que no ha sido hombre alguno, aunque todos lo creen, más allá de las columnas basálticas de Occidente, en el país de la esperanza. En ella resplandecen las ideas perfectas de cuanto conocemos, al menos así lo preguntaron los hombres. Pero el hombre barbado me dijo: cuídate de esos mares peligrosos, donde los hombres dicen que se encuentran Carturia en zona MI1. No existe el dolor ni la muerte, pero quién sabe qué hay más allá de las columnas basálticas de Occidente. Al siguiente
Al siguiente plenulio, no obstante, embarqué a la nave blanca y abandoné con el renuente hombre barbado el puerto feliz rumbo a mares inexplorados, y el pájaro celestial nos atendió con su vuelo y nos llegó hacia las columnas balísticas de Occidente, pero esta vez los remos no cantaron dulces canciones bajo la luna llena. En mi imaginación me representaba menudo al desconocido país de Carturia, con espléndidas florestas y palacios, y me preguntaba qué nuevas delicias me aguardarían. Carturia, me decía, es la morada de los dioses y el país de innumerables ciudades de oro. Sus bosques son de aloe y de sándalo, igual que los carmorín, y entre sus árboles trinan alegres y entonan y entonan y entonan sus cantos amables los pájaros en las verdes y floridas montañas de Carturia se elevan templos de mármol rosa, ríos de belleza pintadas y esculpidas con frascas fuentes argentinas en sus patios, donde gotean con música sublime las fragantes aguas del río Narc, nacido con una gruta. Las ciudades de Caturian tienen un cerco de murallas doradas y sus pavimentos son de oro contenido. En los jardines de estas ciudades hay extrañas orquídeas y lagos aromatizados cuyos lechos son de coral y de ámbar. Por la noche las calles y los jardines se iluminan con alegres linternas confeccionadas con las conchas tricolores de las tortugas, y resuenan las suaves notas del cantor y el tañedor de laúd, y las casas de las ciudades de Caterium son todas palacios edificados junto a la fragante canal que lleva las aguas del sagrado Narg, de mármol y de pórfido. Son las casas y sus techumbres de centella, oro, reflejan los rayos del sol y realzan el esplendor de picos. Lo más maravilloso es el palacio del gran monarca de Oriet, de quien dicen algunos que es un semidios y otros que es un dios. Alto es el palacio de Doriet y muchas son las torres de mármol que se elevan aquí, donde cuelgan trofeos de todas las épocas. Su techumbre es de oro puro y está sostenido por altos pilares de rubí y de azur, donde hay esculpidas tales figuras de dioses y de héroes, en que aquel que las mira a esas alturas cree estar contemplando el Olimpo viviente, y el suelo del palacio es de cristal. Bajo el manam ingeniosamente iluminadas las aguas del Narg, alegres y con peces de vivos colores desconocidos más allá de los límites de la encantadora Carturia. Así hablaba conmigo mismo de Carturia, pero el hombre barbado me aconsejó siempre que regresara a las cosas bienaventuradas de Sonanil, pues Sonanil es conocida de los hombres, mientras que en Carturia jamás ha ingresado nadie. Y cuando hizo 31 días un día que seguíamos al pájaro, divisamos las columnas basálticas de Occidente. Una niebla las rodeaba de forma que nadie podía indagar más allá, ni ver sus cumbres, por lo cual dicen algunos que llegan a los cielos. Y el hombre barbado me indicó, me suplicó nuevamente que volviese, aunque no lo escuché, porque procedentes de las nieblas más allá de las columnas de basalto me pareció oír notas de cantos tañedores de laúd, más dulces que las más dulces canciones de Sonanil, y que cantaban mis propias alabanzas, las alabanzas de aquel que venía de la luna llena, moraba en el país de las ilusiones, y la nave blanca continuó navegando hacia aquellos sones melodiosos y penetró en la bruma que reinaba entre las columnas basálticas de Occidente, y cuando cesó la música y levantó la niebla, nos vimos la tierra de Carturia, sino un mar impetuoso, y medio del cual nuestra impotente embarcación se dirigía hacia alguna meta desconocida. Por
Poco después nos llegó el tronar lejano de algunas cascadas, y ante nuestros ojos apareció el horizonte y la titánica espuma de una catarata monstruosa en la que los océanos del mundo se precipitaban hacia un abismo de nihilidad. Entonces el hombre barbado me dijo, con lágrimas en las mejillas: hemos despreciado el hermoso país de Sonanil, que jamás volveremos a contemplar. Los dioses son más grandes que los hombres y han vencido. Yo cerré los ojos ante la caída inminente y dejé de ver el pájaro celestial que agitaba con burla sus alas azules sobrevolando el borde del torrente. El choque nos precipitó en la negrura y oí gritos de hombres y de seres que no eran hombres. Se levantaron los vientos impuestos del este y el frío me traspasó agachado sobre la losa húmeda que había alzado bajo mis pies. Luego oí otro estallido y abrí los ojos y vi que estaba en la plataforma de la torre del faro, de donde había partido hacia tantos evos. Abajo, en la oscuridad, se distinguía la silueta borrosa y formidable de una nave destrozada contra las rocas crueles, y al asomarme a la negrura descubrí que el faro se había apagado por primera vez desde que mi abuelo asumiera su cuidado, y cuando entré en la torre en la última guardia de la noche, vi en la pared un calendario. Aún estaba tal y como yo lo había dejado. En el momento de partir, por la mañana descendí de la torre y escudriñé los restos del naufragio entre las rocas, pero solo encontré un extraño pájaro muerto, cuyo plumaje era azul como el cielo, y un mástil destrozado, más blanco que el penacho de las olas y la nieve de los montes. Después, el mar no ha vuelto a contarme sus secretos, y aunque la luna ha iluminado los cielos muchas veces desde entonces con todo su resplandor, la nave blanca del sur no ha reaparecido jamás.